Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. El programa de hoy en Tus Derechos se lo dedicamos a los 30 años del Código Civil, con especial énfasis en la persona y la familia. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Para entender la definición de un código no se requiere de mucha ciencia, en tanto se trata de una recopilación de leyes de un país, un conjunto de normas sobre una materia determinada. Un código es tal vez la forma más ordenada y justa de acceder a la información de interés para todos. Es así que la justicia de nuestro país prevé distintos códigos, como el Código Civil, el Código Penal, el Código Tributario y el Código Procesal Constitucional. De todos ellos, es el Código Civil el que se adelanta a todos estos compendios de normas, pues es a partir de un proyecto de 1847 que en 1852 el Perú promulga su primer Código Civil. Este primer documento, dicen algunos especialistas, no se trataba de una simple copia o imitación del Código francés, que era la tendencia de la época, sino que presentaba un texto más original basado en el derecho castellano. Desde ese entonces hasta hoy, muchas normas fueron cambiando, y es así que el primer Código Civil peruano, generado en 1852, fue derogado en 1936. Y este, a su vez, dados los cambios drásticos en las sociedades de ese entonces, en las que todavía se hablaba, por ejemplo, de hijos ilegítimos, fue derogado por el de 1984. Este último nos acompaña hasta hoy, que cumple 30 años en la justicia peruana. El Código Civil del Perú es el cuerpo legal que reúne las bases del ordenamiento jurídico en materia civil de nuestro país. El Código Civil es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas de derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas. Es una ley que contiene varios dispositivos. La ventaja de tener un código es que reúne todos esos dispositivos y todas las consideraciones legales previstas para el tema en un compendio. De eso va el código, en este caso, el Código Civil. Se trata, por lo tanto, de normas creadas para ejercer un control sobre los vínculos civiles establecidos por personas. De momento, la justicia de nuestro país mantiene el vigente, eso sí, con algunos cambios o modificaciones, por ejemplo, en temas de familia, como la inclusión de la prueba de ADN que deja de lado el manejo de presunciones en la paternidad. Aunque las presunciones, que van de dar por cierto algo mientras no se presente una prueba que demuestre lo contrario, en algunos casos todavía continúan pese al ADN, como la del hijo que, si es nacido en matrimonio, se presume es del matrimonio. El informe que siempre nos da un poco el marco, el referente del programa que atendemos hoy, a 30 años del Código Civil. Este ha sufrido muchas variaciones. Felipe, buenos días. Buenos días, Rocío. Ha sufrido variaciones, pero no sustanciales. Tan es así que estamos celebrando, en realidad, cosa rara en el Perú, que un instrumento jurídico se mantenga por tanto tiempo. Creo que esto es un sinónimo de estabilidad, de predictibilidad, para que la gente sepa a qué atenerse, sobre todo en un cuerpo normativo tan importante que regula las relaciones entre particulares, ¿no? ¿Y quién regula este instrumento? ¿Quién lo crea? Claro, todo código en general es aprobado por una ley y como ley es aprobada por el Congreso de la República, pero puede darse el caso que por lo específico del asunto, por lo altamente especializado, se requiera de un trabajo especial, y para ello a veces ha ocurrido que el Congreso de la República ha delegado al Poder Ejecutivo para que éste, mediante decreto legislativo, apruebe un código, como por ejemplo el Código Civil. Entonces, lo que hace en esos casos el
el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia es llamar a abogados notables, ¿no?, que puedan contribuir ad honorem con esta tarea y así se expide este instrumento. Y es que, claro, en realidad eso es un lenguaje muy técnico, ¿no?, realmente de especialista, que a veces pues el Congreso, por más bien intencionado, por más bien elegido que esté, no puede abarcar tantísimos temas. Puede ocurrir, efectivamente puede ocurrir. En materia tributaria, por ejemplo, es muy frecuente que se delegue en facultades. Lo ideal sería que salga por el Congreso, pero no podemos tampoco cegarnos a la realidad, y en ese sentido es una alternativa que se expide mediante decreto legislativo. Muy bien, entonces esta mañana estamos conversando acerca de los 30 años del Código Civil y le vamos a dar un énfasis especial en la persona y en la familia. Nos vamos a la pausa, pero regresamos para hablar de eso en Tus Derechos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana comentando o dedicando, ¿no?, el programa a los 30 años del Código Civil, y habíamos dicho en un inicio que le íbamos a dar especial énfasis a la persona y a la familia. Por ello nos acompaña la doctora María Teresa Cornejo, presidenta del Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la UNIFE. Doctora Cornejo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenida a Tus Derechos. Y bueno, pues han avanzado los tiempos, han avanzado también las discusiones y los debates, y han cambiado ciertos modos de ver y de interpretar a las familias. ¿Cómo ha incidido, cómo ha afectado eso al derecho a la familia que está regulado, ¿no?, por el Código Civil? Bueno, realmente ha habido cambios esenciales en tema de familia, ¿no? A ver. Por lo pronto, la prueba del ADN, por ejemplo, brinda el elemento para saber definitivamente si una persona es hija de quién, si es hija o no de alguien. ¿Eso desde cuándo? Desde hace ya unos 10 años o 15 años. Entonces, la prueba del ADN permite, por ejemplo, establecer si efectivamente el varón X es padre o no de una criatura, o la madre, ¿no? Pero no establece quién es, sino no dice si alguien es o no es, sino si no es, punto, pero no dice quién es, evidentemente. O sea, simplemente descarta, pero no establece. Ya. En tema de la filiación extramatrimonial eso es importante. A ver. Porque, claro, si el padre se niega a reconocer, la madre puede pedir la prueba del ADN del varón. Si el varón se niega, se le declara padre. ¿Ah, sí? Sí, una ley específica. Solo por la negación no... Claro, si él se niega es porque algo hay, porque si realmente pero él supiera que no es el padre, se hace la prueba del ADN inmediatamente para descartar. Mejor para él. Pero si se niega es por alguna razón. Bueno, o sea, si dice que no, o se hace la prueba o se le declara padre así sin Claro, más. exacto. La filiación extramatrimonial. La filiación matrimonial no. La filiación matrimonial, el hijo de la mujer casada es hijo del marido. Si haya duda o lo que sea. Si el marido no niega la paternidad, él es el padre. Igual si la negara, la madre no puede decir, madre no puede decir, no, el padre no es mi marido, sino fulanito, no puede. ¿Ah, sí? No puede, porque es una presunción que solamente la puede desmentir el marido. Y el padre biológico, vamos a suponer que la mujer casada haya tenido un hijo con tercera persona distinta, el padre biológico no puede decir nada, no puede reclamar la paternidad de ese hijo si el marido no lo ha negado previamente. Ya, o sea, tiene que haber como un consenso, ¿no? Sobre todo en la filiación matrimonial. En el matrimonio. Ahora, la filiación matrimonial tiene esa presunción, que también debería, de repente, moderarse, en el sentido de establecer que si el marido, aunque el marido no niegue, si es que hay una prueba que demuestre que el marido no es el padre, por el derecho a la identidad del niño, establecer que el padre es una persona distinta, pero eso no está establecido. La ley no permite esa situación. Hay un pleno de la Corte que declara eso, que por el hecho de la identidad del niño podría permitirse que el padre biológico reconozca a ese hijo aunque el marido no lo haya negado. Ya, ¿y cómo queda ahí la situación? Pero es una situación jurisprudencial. La ley sigue siendo la misma, eso no se ha modificado. Bueno, ¿y qué otras cosas se han modificado en el derecho de familia? Por ejemplo, ahora cuando una persona reconoce a un hijo después de que se ha inscrito el nacimiento, ya no firma en la misma partida, sino una partida distinta. Ese niño tiene dos partidas. Una cuando se inscribió su nacimiento y otra cuando su padre lo reconoce. Y cuando pide una copia le da un extracto de ambas partidas. ¿Ah, sí? Sí, pues eso es todo un problema también, ¿no? Porque tiene que saber la criatura.
Claro. Cuando pide la partida, dices, por si acaso yo tengo 2 partidas, una del año en el que nací y una de esa época cuando mi padre me reconoció. Pero qué papeleo, ¿no? Esos temas debieran haber sido superados. Y eso se fue establecido para no discriminar, pero más bien discrimina. Ajá. Porque, por ejemplo, si alguien se presenta a un trabajo, yo presento una partida, como siempre, y otra persona presenta una partida, que es un extracto, se sabe inmediatamente que ese hijo es extramatrimonial. Entonces discrimina más que favorecer. Claro, ¿no? Porque de alguna manera señala una situación personal que no debiera entrar a tallar en un error, tema laboral. Porque se pueden equivocar a la hora de extractar, se puede equivocar. Bueno, ¿cómo está? Claro. Sí. Bueno, hay una serie de cambios en familia importantes, pero básicamente en filiación matrimonial no ha habido cambios. Y en los temas estos, que ahora qué pena, ¿no? Pero que incluso llegan hasta los medios, de tendencia de chicos que se los disputan los padres y incluso algunos no dejan que los vean. ¿Se ha modificado algo en el tiempo? ¿Habría que modificar? Habría que modificar. En realidad lo que pasa es que sí es una actitud más personal que de la ley, ¿no? Porque generalmente los padres usan a los hijos como instrumentos. Y la madre dice, no, pues no sé, ve separada al marido y usa al niño como instrumento para que el padre no lo pueda ver. O lo ve, pero siempre y cuando no salga con otra mujer, por ejemplo. Están usando al niño como instrumento, con lo cual está mal, ¿no? Pero no hay normas establecidas en el código. No es que la ley no puede impedir eso, pues porque es una actitud de la persona, más que de la... La ley tiene un cierto límite, ¿no? Ya, pero cuando hay un tema de visitas ya establecido, se tiene que respetar, claro, más allá de la actitud madre de la no señora. puede, el padre podría protestar y decir, me está impidiendo el régimen de visitas con esta actitud. Pero es una actitud que ya afecta a la criatura, pues, ¿no? Claro, merece un tratamiento judicial. Pero la ley no puede invadir más allá, ¿no? Ir más allá. La ley tiene sus límites. Y luego en este código que ya cumple 30 años, ¿se ha modificado el tema de las familias? ¿Siempre reconoce a madre y padre o hay algún tema en especial que se haya modificado? Se reconoce ahora la unión de hecho, por ejemplo, hace tiempo ya, la unión de hecho, que es la unión de varón y mujer que no están casados, pero que podrían estar casados. No se casan porque no creen en el matrimonio, porque no quieren casarse, pero podrían casarse. No hay ningún impedimento para hacerlo, pero no lo han hecho. Entonces esas personas tienen una situación similar en el aspecto patrimonial al matrimonio. Bueno, pero hombre y mujer siempre, ¿eh? Se mantiene la idea siempre de varón y mujer. Claro, la unión civil todavía es algo que está caminando, el camino que le quede por caminar. Vamos a ver si se aprueba más adelante, cómo será. Pero bueno, de este y otros temas por ejemplo, se va a tratar del tema. Se van a conversar en este evento, ¿no?, que organiza la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, que es Jornadas por los 30 años del Código Civil, Personas y Familias. ¿Se desarrolla de cuándo a cuándo, me dice? El 4 y 5 de noviembre, de 6 a 10 de la noche los 2 días. Están invitados, es una apertura. Hay expositores, ¿Cómo hace uno para acceder a esta conferencia? Puede inscribirse en la página web de la UNIFE. Se inscribe uno para participar, ¿no es cierto? Público en general, universitarios. Es abierta la inscripción, pero hay plazo para inscribirse. Entonces ahí se conversará respecto de este... Ahí va a haber el debate y preguntas, ¿no? Código Civil y a ver qué modificaciones a 30 años ya se le podrían hacer a este libro que finalmente nos ayuda a todos en nuestras relaciones personales. Muchísimas gracias, doctora María Teresa Cornejo, presidenta del Instituto de la Familia de la Facultad de Derecho de la UNIFE, por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, pero regresamos en Tus Derechos conversando sobre los 30 años del Código Civil. Volvemos. Continuamos con el programa Tus Derechos. Estamos hablando de los 30 años de vigencia del Código Civil peruano y para ello contamos con la grata presencia del doctor Aldo Vázquez Ríos. Él es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias, doctor, por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué ocurrencia. Sabemos que ustedes han llevado a cabo hace poco como Escuela de Derecho un importante evento sobre los 30 años de vigencia del Código Civil y que han congregado a diversos juristas de talla nacional e internacional. ¿Qué conclusiones principales ha dejado este evento? Sí, bueno, efectivamente estamos próximos a la conmemoración de los 30 años de vigencia del Código Civil peruano de 1984.
que es, como seguramente saben nuestros amigos televidentes, un instrumento jurídico de la mayor importancia. Comentaba uno de los expositores en nuestro Congreso cómo es que, si bien desde el punto de vista de la jerarquía debemos reconocer que la Constitución es la carta magna del ordenamiento jurídico, pero no hay persona que en algún momento de su vida no tenga que invocar el Código Civil, ¿no? Entonces, por su dimensión, evidentemente estamos ante un instrumento de la mayor importancia y no todos los días se cumplen estos 30 años. Este evento ha tenido la participación de las figuras más importantes del derecho civil peruano y ha sido también un homenaje para dos grandes maestros del derecho, el doctor Carlos Fernández Cesareo, considerado por muchos el padre del Código Civil peruano y cuya dimensión es, ya diríamos, universal por su teoría tridimensional del derecho, por su teoría sobre el daño al proyecto de vida, y también un homenaje al doctor César Fernández Arce, que fue también vicepresidente de la Comisión Revisora del Código Civil. Ambos, además, son profesores en nuestra Escuela de Derecho, el primero dictando Antropología Jurídica y el segundo Sucesiones. Un valioso aporte, sin duda, y es que en realidad el derecho peruano, especialmente a partir del derecho civil, ha ofrecido entregas notables, ¿no? Por ejemplo, usted hacía referencia a esta teoría tridimensional del derecho, que no solo pues agota su ámbito de acción al Perú, sino que se ha extendido a nivel mundial, ¿no? Así es, hay muchos otros juristas de gran relieve, como Miguel Reale, por ejemplo, en Brasil, el propio García Maínez en México, que han tratado este tridimensionalismo, ¿no? Pero usted me preguntaba por las conclusiones del Código Civil y no quiero dejar de comentarlo también. Sí. No hay propiamente un documento conclusivo, pero sin embargo cualquier participante que nos haya acompañado en estos 2 días de Congreso puede seguramente coincidir conmigo en que hay algunas conclusiones que son bastante evidentes. La primera de ellas es sobre la plena vigencia del Código. Es decir, nadie plantea, entre los civilistas más relevantes, nadie plantea, por ejemplo, un cambio del Código Civil. Lo cual de por sí ya es una novedad en un país acostumbrado a tanto cambio, ¿no? Ciertamente, en un país acostumbrado a tanto cambio normativo, ¿no? Sin embargo, hay, por el contrario, un reconocimiento de la plena vigencia de este Código, aun cuando han transcurrido 3 décadas. Diría que una segunda conclusión tiene que ver con la primera, pero en el sentido de que hay que dotar de estabilidad justamente al Código y que hay que dejar a la academia, a los maestros de la doctrina, a los profesores y a los jueces, que a través de la jurisprudencia vayan ensanchando los espacios de interpretación del Código Civil. Una tercera conclusión que yo diría también subyace y que es muy importante es el reconocimiento del carácter personalista del Código Civil. Como sabemos bien los abogados, el Código Civil del año 84 fue un giro sustancial respecto del Código Civil del año 36, que era más bien patrimonialista. El Código Civil peruano vigente es un código personalista, es decir, que se centra en la persona humana, en la supremacía de la persona humana. Y muchos de sus aportes son hoy recogidos, por ejemplo, en el Código Civil argentino, que acaba de aprobarse y que entrará en vigencia, entiendo, en el 2016. Es decir, se inscribe pues en esta tendencia constitucional, ¿no? que enfoca a la dignidad de la persona humana como el eje rector de todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Todo el ordenamiento jurídico, bueno, también lo proclama, por supuesto, nuestra Constitución del Estado y lo hacía también la de 1979, ¿no? De modo que el Código Civil sigue exactamente esa misma línea que, por cierto, tiene ya antecedentes desde la Europa de la posguerra, ¿no? Muy claros. Claro. Y dentro de estas conclusiones que se han debatido, ¿han enfocado su punto de vista en alguna rama del derecho civil en general? ¿Esto es familia, personas? Sí. ¿O también han visto acto jurídico, derechos reales, sucesiones? Sí, efectivamente, cada uno de los ponentes ha analizado algún aspecto dentro de los diferentes libros del Código Civil, ¿no? Nuestros amigos que nos ven por la televisión tal vez no saben que el Código Civil se divide en libros, ¿no? Entonces han habido ponencias sobre el libro de personas, por ejemplo, sobre el derecho al honor en las personas jurídicas. El derecho al honor de las personas jurídicas, un tema muy interesante, ¿no? Porque aparentemente el honor resultaría siendo personalísimo, ¿no? Solamente de las personas naturales,
y sin embargo puede haber casos efectivamente en los que una empresa o una asociación pueda reclamar ese derecho al honor. Así es. Claro, sin embargo, ahí hay que considerar que el honor tiene dos dimensiones, ¿no? Por lo menos así lo admite la doctrina. Una que es objetiva, ¿no? La buena fama, la buena reputación, pero otra que es subjetiva, es decir, el dolor, el sufrimiento que siento yo cuando alguien atenta contra mi honor. Claro, entonces, es una convicción muy personal. Así es. Esa segunda dimensión es muy difícil de asimilar a la vida de las empresas o de las personas jurídicas en general. La primera dimensión, es decir, el honor objetivo, la buena fama, la buena reputación, probablemente sí, pero habría que ver cuáles son sus límites, ¿no? Que es justamente uno de los temas que se ha discutido en el Congreso. También se ha discutido la figura de la delación, por ejemplo, en el libro de sucesiones del Código Civil, o el tema del daño al proyecto de vida, ¿no? Que es una tesis del maestro Fernández Cesareo, ¿no? Es decir, no solamente hay un daño económico, un daño moral inmediato, ¿no? Sino que a veces hay un daño a todo el proyecto de vida. Cuando a un maestro universitario se le trunca, por ejemplo, una carrera universitaria, ¿no? A un juez, a un oficial de las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, una expectativa, ¿no? Una expectativa mayor que tiene que ver con todo el recorrido de nuestra vida, ¿no? Y qué difícil de esto, digamos, de asimilarlo a los factores tradicionales en los cuales el daño era muy claro, muy tangible, muy específico, y aquí tiene que ver mucho con el horizonte de vida que yo me había planteado y que de buenas a primeras se ve truncado por una decisión que probablemente es ajena a mi voluntad. Así es, efectivamente. Es como usted decía, y quizá a manera de epílogo de esta interesante conversación, el derecho civil está en cada momento de nuestras vidas. Cuando vamos a comprar un producto en la tienda de la esquina, cuando vamos a contratar un taxi para que nos lleve a algún sitio, son relaciones que indudablemente están regidas por este código. Le agradecemos mucho al doctor Vázquez por su participación en el programa y le deseamos éxitos a esta Escuela de Derecho que entiendo recién está dando sus primeros pasos y muy auspiciosos por lo visto. Sí, aunque entroncada nuestra universidad con una antigua tradición, que es la tradición jesuítica de más de 460 años y vinculada con más de 200 universidades jesuitas alrededor del mundo. Muy bien, felicidades por eso. Volvemos con las frases del programa. Los maestros y los jueces, a través de la jurisprudencia, deberían ampliar los espacios de interpretación del Código Civil. El Código Civil del año 84 fue un giro sustancial respecto al Código Civil del 36, que era más patrimonialista. Si el varón se niega a realizarse la prueba del ADN, se le declara padre. Si una mujer casada ha tenido un hijo con un tercero, el padre biológico no puede reclamar la paternidad si el esposo no lo ha negado previamente. Eran entonces las impresiones, las opiniones de nuestros invitados del programa, y para que quede así subrayado, Felipe, entonces el Código Civil cubre básicamente lo que son las relaciones entre las personas, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, si al venir a este programa hubiéramos tenido el infortunio de que alguien choque el auto, se generaba una responsabilidad extracontractual, porque no teníamos ninguna vinculación el chofer de un auto con el chofer del otro, y sin embargo hay una relación entre ambas personas que nace fruto de este accidente de tránsito. Eso se ve en el Código Civil y eso se le llama responsabilidad extracontractual. Puede haber otra, la derivada de, por ejemplo, un alquiler. Ahí sí hay un contrato. Si el inquilino no paga, por ejemplo, la renta mensual, entonces ahí habría una responsabilidad contractual. Pero también puede ser el caso de una sucesión, porque fallece el padre de alguno de nosotros, entonces ahí se genera el derecho a sucederlo, y eso se conoce como la herencia en términos coloquiales. Todas estas posibilidades están incluidas dentro del Código Civil. Claro, es que al existir más de un código puede caer uno en la confusión, ¿no? Que es el Código Penal, el Código Civil, qué sé yo. Pero entonces estamos hablando ahora del civil y es básicamente lo que se refiere a la relación entre las personas. De acuerdo, de acuerdo. Aquí es una relación horizontal entre dos personas. No estamos aquí entre una relación entre el Estado y el particular, que suele ocurrir que el Estado tenga algún grado de predominancia en esa relación, porque obviamente no es una relación entre iguales. Aquí sí estamos entre dos personas que, por ejemplo, están por adquirir o comprar y vender un inmueble, por decirlo, ¿no?
Bueno, entonces ha quedado como claro el asunto, esperemos que así haya sido para ustedes y con eso llegamos al final de esta edición de Tus Derechos. Nos vamos como siempre recordándoles que cualquier comentario o sugerencia que ustedes estimen puede ser tema del programa, los hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.